Bienvenidos una semana más a 7 Televisión, a las luces de la ciudad. Aquí hacemos un repaso de la actualidad de Málaga, de Andalucía y también de España. Hoy nos acompaña en la tertulia la profesora de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Málaga, Gemma Lobillo, y el economista Ángel Yagüe. Y en nuestra entrevista en un Malagacón está el presidente de Banco Sol, Diego Vázquez. Y ya saben que siempre hay una costumbre. Cuando llega este momento, es tiempo de las luces de Palacio. Suelo decir que si algo pasa en el mundo, seguro que tiene relación con Málaga. Ahora mismo lo vemos con los ataques de Hamás en Israel. De repente hemos visto cómo hay malagueños sufriendo los bombardeos, unos de vacaciones, otros porque residen habitualmente allí. Lo cierto es que cualquier acontecimiento que ocurre en nuestro planeta, sea por lo que sea, salpica en la Costa del Sol. Y ahora es el mundo del deporte y concretamente el Mundial de Fútbol de 2030 el que nos toca de lleno. Porque entre las 13 ciudades y estadios candidatos está el campo del Málaga Club de Fútbol. 41 años después, la Rosaleda puede volver a ser campo en donde se disputen partidos del Mundial de Fútbol, como en 1982. Es toda una alegría, pero también un reto. Sería la posibilidad de ver fútbol de primer nivel en un Mundial que se va a disputar en 3 países: España, Portugal y Marruecos. Para pasar el corte de las candidatas, de 15 quedarán 10 u 11 como mucho, la Rosaleda no tiene todas las papeletas para lograr su objetivo. Nuestro estadio tiene una capacidad de 30.000 espectadores. Le hacen falta 15.000 asientos más para llegar a las 45.000 plazas necesarias. Se nos queda pequeña la Rosaleda para tan magno evento. Y eso que el estadio se terminó de construir hace apenas 17 años, en 2006. La solución a este problema la ofrecen los propietarios del estadio, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Construir un anillo superior sobre el actual graderío con una terraza circular cubierta en donde, cómo no, se incluiría una zona de ocio y restauración. El coste, sobre 100 o 120 millones de euros. Como se pueden imaginar, un jugoso proyecto y contrato que ha provocado que se presenten recreaciones, estudios y maquetas sobre la nueva Rosaleda. ¿Un estadio más moderno, coqueto y mundialista? Es un momento de crisis económica, de graves problemas de sequía. Yo me pregunto si invertir 120 millones de euros para ampliar la Rosaleda es una inversión adecuada. Un mundial de fútbol es una gran pantalla mediática y publicitaria, sí, así lo es, pero también una ruina económica, porque los últimos mundiales han sido deficitarios para todos sus organizadores. Así que, ¿nos alegramos o no nos alegramos de esta candidatura? Pues hagan las cuentas y díganme si es lo mejor para todos. Pues entramos ya de lleno en el tiempo de nuestra tertulia. Ya se lo anunciaba anteriormente. Está con nosotros el economista Ángel Yagüe. Bienvenido. Muchas gracias. Y con nosotros la profesora de la Universidad de Málaga de Comunicación, Gemma Lobillo. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues lo decía yo en lo que ha sido mi columna de opinión. La Rosaleda, que podría ser la futura sede del Mundial del 2030. Y bueno, ya se está hablando de la Rosaleda como un estadio de esas candidaturas, pero que le faltan plazas. Sí, bueno, yo creo que la remodelación del estadio de la Rosaleda empezaba a ser necesaria y más teniendo quizá el enfoque de un mundial. Y quizá pueda ser para la ciudad un nuevo elemento dinamizador en la zona que posiblemente contribuya a lo que se denomina la gentrificación de ese barrio. La gentrificación es un fenómeno urbanístico económico que consiste en determinadas zonas que pues, puedan estar aquejadas de problemas de, bueno, pues de abandono, de cierta despoblación, o irlas mejorando para, bueno, pues continuar ese polo de desarrollo que contribuya a la mejora y a la dinamización de la ciudad. Es verdad que el estadio de la Rosaleda para un mundial se nos queda ahora mismo corto. Queda corto, pero es un estadio que se construyó hace 16 años. Que sí, no sí, es muy joven, ha envejecido regular en ese sentido. Quizás no se pensó a lo grande, pero vamos a plantearnos el tema de que Málaga sea sede del Mundial. Bueno, en el 82 nosotros éramos muy pequeños. Estábamos nacidos todos, pero éramos pequeños. La verdad es que ese ambiente, tú que has sido además jefa de prensa del Málaga, para el mundo del fútbol y para el mundo de lo que es los eventos deportivos, que nuestra ciudad pueda ser una de las sedes, tiene que ser algo también importante.
Luego hablaremos de las consecuencias económicas, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que venga la selección española a Málaga ya es un evento bastante importante. Yo he tenido la oportunidad también de organizar junto con la Federación pues partidos en la Rosaleda y era una fiesta, ¿no? Era algo impresionante. Máxime si cabe si es realmente sede finalmente del Mundial del 2030, ¿no? Sería fantástico. El problema de la remodelación de la Rosaleda, siempre, bueno, en el 2006 yo a mí me pilló también allí trabajando, con lo cual se estaba remodelando, pero el problema está que está el río muy cerca y entonces siempre las obras de ampliación son muy complicadas, entonces siempre nos quedamos un poquito como, ¿no? Como es poco y siempre nos quedamos a media. No sé cómo se haría la remodelación para aumentar 10.000 plazas más, que es lo que están hablando, ¿no? De 30.000 a 40.000. Y si no, pues también evidentemente pues habría otra posibilidad. También pues se puede sacar en vez de la Rosaleda en sí, también se puede hacer un estadio fuera, ¿no? O el estadio de atletismo que tenemos ahora mismo, completarlo, que solo tiene una grada. Pero lo cierto es que, bueno, cuando se habla, lo decía yo también en mi columna de opinión, que siempre que pasa cualquier cosa, Málaga le salpica de alguna forma, ¿no? Y en este caso, pues que entre esas candidaturas esté el estadio de la Rosaleda, quiere decir que Málaga, sobre todo ahora que adolecemos de fútbol de primer nivel, esperemos que para el 2030 el Málaga ya esté en primera división. Pero bueno, mientras tanto, el pensar que aquí se pueden organizar y sobre todo que pueden venir selecciones nacionales para un mundial, también es un buen reto económico, ¿no? Lo es, indudablemente. Cualquier ciudad que haya sido sede, sobre todo, bueno, pues para todos los negocios de hostelería, que hoy día es el músculo vertebrador quizá de la ciudad se ha abierto al turismo de una forma bastante evidente, ¿no? El crecimiento de las plazas hoteleras, incluso de las plazas hoteleras de alta gama, eso hace que, claro, sea una ciudad que tenga muchas posibilidades para que venga, para hacer un muy buen papel y que para que el sector turístico aún se vea más rentabilizado, o esas inversiones que todavía quedan por hacer. No es fácil, el edificio de Correos se acaba transformando en un hotel de 5 estrellas, con mucha proximidad geográfica a ese estadio de la Rosaleda. Hay muchas inversiones viniendo a Málaga. Málaga, además tú lo has comentado hace un momento, está casi en todos los portfolios de grandes fondos de inversión, de grandes cadenas hoteleras. Sale, incluso hablamos de un mundial, Málaga como una de las sedes, también por su proximidad geográfica a uno de los coorganizadores, que es Marruecos. Es decir, que en ese sentido la ciudad, desde el punto de vista turístico, creo que está muy preparada. Tenemos un tejido hotelero de la máxima calidad, vamos a poder gestionar muy bien eso. Y lo que es cierto, y cuando lo ha comentado Gemma, es cierto, tenemos quizá cierta compresión urbanística o geográfica o de localización del estadio, que va a hacer que los ingenieros, arquitectos tengan que echarle mucha imaginación para, bueno, pues para que sea realmente un estadio de mundial. Luego, con respecto a las inversiones, pues evidentemente la capacidad inversora a nivel local es reducida en comparación con el reto que supone traer un mundial, pero creo que evidentemente el país en su conjunto se volcará en esa organización y seguirá llegando mucha inversión. Tenemos un aeropuerto internacional, tenemos comunicaciones en alta velocidad, es decir, que Málaga tiene muchos factores para que él pueda rentabilizar. Y cuando digo rentabilizar, no me refiero a la inversión pura, pública, que eso realmente tendrá el retorno que tendrá y que posiblemente nos cueste el dinero a los contribuyentes. Ahora vamos. Pero que sí que es cierto que gran parte de la empresa, o sea, cuando hacemos ese análisis de rentabilidad, no es yo invierto 100 millones, obtengo 120 y eso es ganar, o invierto 100 millones y tengo 80 y eso es perder. No, es que a través de la fiscalidad de todos esos negocios, todos esos hoteles que se llenan, todos esos restaurantes que están a tope todos los días, realmente se consigue un retorno muy indirecto que posiblemente no sea tan fácilmente evaluable, pero que la ciudad evidentemente lo va a tener. Ya lo estamos teniendo, incluso antes de que llegue el Mundial, pero es verdad que va a ser una gran oportunidad. Y si Málaga ya estaba en el mapa, el otro día salió como que era una de las 3 mejores ciudades del mundo en el que vivir después de los 60 años. Es decir, Málaga afortunadamente es un oasis en Andalucía y casi me atrevería a decir en gran parte del país. Bueno,
Gema lo vivió en el 2006, como aquellos dinosaurios iban comiéndose poco a poco el graderío de la antigua Rosaleda. Y nos mudábamos de un lado a otro. Exactamente, pero lo que ha hecho esto es que, claro, los estudios de arquitectura pues presenten sus proyectos. Ahora vamos a ver unas imágenes de cómo esos estudios empiezan a presentar proyectos, remodelaciones, nuevo estadio. Claro, lo que decía Ángel, ¿no? Gema, es un negocio, pero claro, ponernos a plantearnos entre 100 y 120 millones de euros de inversión para una remodelación de un estadio nuevo, porque 16 años es nuevo. Pues la verdad es que también hay que pensárselo, porque en Málaga también hacen falta otras infraestructuras. Bueno, yo creo que ya en el 2006 ya el estadio se quedó pequeño, ¿no? Y si habéis ido a la Rosaleda, pues incluso la parte alta del estadio, pues los escalones eran súper pequeñitos, se tuvo que adecuar en algunas cuestiones, se tuvo que adecuar mucho. Yo creo que ya se quedó chico en el 2006, pero la cuestión está en que realmente, para que podamos albergar esos grandes eventos, para que la Rosaleda, iba a decir el Málaga, pero no, la Rosaleda esté acorde a la ciudad, pues evidentemente necesitamos un estadio mucho más grande, porque los mega eventos, más allá de que tengan una inversión, ¿no? O sea, que un ROI económico, sí lo que dan es mucha visibilidad a la ciudad y mucha, lo que se dice ahora, marca territorio, ¿no? Que realmente forma parte de esa planificación estratégica que supongo que el ayuntamiento, bueno, no sé que el ayuntamiento pues está trazando. Entonces es muy importante que la ciudad esté con los mega eventos, eso es súper importante. Bueno, lo bueno que tiene esto, perdóname Ángel, es que la propiedad del estadio es del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía, es decir, 3 organismos públicos en donde si hay que rascar, se puede rascar dinero. No, pero un poco a colación de lo que me estaba comentando Gema y de lo que estamos reflexionando todos, es efectivamente nosotros necesitamos para ese evento una inversión cuantiosa. Pero uno de los grandes riesgos que tienen esas inversiones cuantiosas para eventos determinados es luego qué ocurre el día que se acaba el Mundial. ¿Qué hacemos con esa infraestructura que de repente es muy grande, es incluso vamos a catalogarla de lujo, que ha costado mucho dinero y que ahora no la podemos rentabilizar, porque todo el país lo tenemos lleno de infraestructuras que cuando acaba el evento, cuando acaba una exposición universal, cuando acaba una olimpiada, cuando acaba una capitalidad cultural, etcétera, se quedan vacías y bueno, hay veces que incluso se hacen grandes infraestructuras sin que haya ningún evento y se siguen quedando vacías, y eso lo pagamos todos. O sea, yo creo que uno de los grandes esfuerzos que tendrían que hacer los 3 propietarios de la Rosaleda no es solamente planificar para hacer, como dicen los italianos, una vez la figura, ¿no? Es decir, quedar muy bien en el Mundial, sino en saber qué va a haber después de eso. Si se puede aprovechar pues, para dar conciertos, para campeonatos mundiales de atletismo, para otros usos alternativos que permitan que esa inversión que tanto nos va a costar a todos se siga rentabilizando en el tiempo, porque cuando un empresario compra una nave, la compra pues para que le dure, o compra un edificio para tenerlo en una instalación hotelera, no lo hace para una temporada, ni siquiera para 2, porque la amortización haría que eso fuera un proyecto ruinoso, es decir, la depreciación que tiene esa inversión. Por lo tanto, claro, si vamos a dedicar entre 100 y 120 millones de euros, que posiblemente sean luego muchos más, pues bueno, pues todo lo reformado, lo atípico, todo lo que sea necesario, pues creo que deberíamos también pensar en ese proyecto, también darle una segunda vida, una vida pues que la ciudadanía lo pueda aprovechar, como muy bien dice Gema, efectivamente, eso luego queda aquí y realmente pues ya eres una ciudad que tiene una instalación singular que te permite competir pues con otras grandes ciudades que tienen instalaciones singulares y de alta calidad. Pero no solo eso, sino que también tenemos que darle un uso que vaya mucho más allá. Si pues habéis estado en Sevilla, habéis visto los ímprobos esfuerzos que ha hecho desde la Junta de Andalucía, el propio Ayuntamiento, por dinamizar la zona de la Cartuja. Y, hombre, algo se va consiguiendo, pero si pasáis por allí veis que es cierto desierto. El Estadio de la Cartuja es un erial. Ahí lo más que se hacen son conciertos, que se instala un escenario y poco más, para que la chavalería vaya. Pero lo que es la actividad del propio estadio, la verdad es que es ínfima. Eso es como si tú dices, bueno, voy a amueblar entera mi casa, la voy a reformar, voy a hacer un cuarto de baño nuevo para mi fiesta de cumpleaños.
y se va todo el mundo y ya me quedo con... Tengo que pagar toda esa infraestructura y ya no viene gente a disfrutarla o ya no tiene otro uso que, bueno, pues que ese de eventualmente algún concierto, de alguna entidad o empresa pública gestora que la pueda poner en alquiler o otro, entiendo que un problema, y esto Gemma sabe mucho más que yo, qué hacer con ese estadio top si nuestro equipo, y espero que también en esa época esté en primerísima división, sigue estando... 7 años, ¿eh? Tampoco son tantos. No. Quiero decir, la la sobredimensión que tendría, incluso en aforo, etcétera, para, bueno, pues para la liga en la que... Ángel, llenarlo lo llenaría porque estamos ahora en primera red y se llena la Rosaleda. Es decir, afición hay, equipo todavía no lo tenemos. Ojalá resucitara alguien a Joaquín Peiró y tuviéramos un entrenador como el que resucitó al Málaga Club de Fútbol, que había desaparecido, ¿no? Pero nos vamos hace 41 años. Cuando se dijo que Málaga iba a ser una de las sedes del Mundial 82, Málaga era una ciudad muy pequeñita, era una ciudad casi provinciana, podríamos decir. Ahora que se apueste por Málaga como una ciudad, casi es como más o menos decía Ángel, es poner el caramelito de decir, Málaga está dentro de esta candidatura. Sí, yo creo que Málaga ha sido una de las ciudades que más ha repuntado en los últimos años y bueno, ahí tenemos que ver, ¿no?, el éxito que tiene entre todos los turistas, la gente que viene. Ciudad de moda, como la llaman. El único problema es que poder pagar una casa, eso es el único problema que le veo, ¿no? Pero forma parte de ese plan estratégico que yo creo que tiene que el ayuntamiento. Entonces, yo no creo que se quede pequeño la Rosaleda, porque la Rosaleda ya se llena. El Málaga Club de Fútbol esperemos que esté en primera en el 2030. Y ahí sí se va a beneficiar mucho el club, ¿no? Porque realmente ahí le va a entrar dinero de abonos, de entradas, de todo, claro, más lo que se organice allí, ¿no? Exactamente, más lo que se organice, patrocinio, bueno, etcétera, aunque eso lo llevan desde la federación, pero realmente es muy positivo para Málaga, pero también para el Málaga Club de Fútbol, que vamos, que ahora con la situación que tiene de inestabilidad, pues evidentemente eso le viene fantásticamente bien, porque todo lo que sea para casa, y que también evidentemente se solucione el tema de la propiedad, porque es que tú puedes hacer un proyecto de club de fútbol, hay muchos estudios, yo trabajo con estudiosos de comunicación deportiva que hablan de multinacionales de ocio. Entonces, un club de fútbol se convierte no solamente en un espectáculo de ir a ver un partido de fútbol, sino también a disfrutar, a tiendas, bueno, como existen en Estados Unidos, ¿no? Que realmente no vas al béisbol solamente o al rugby o fútbol americano, sino que también vas a disfrutar todo el día con tiendas, con espectáculos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué pasa? Que evidentemente se tiene que hacer una planificación, tiene que haber inversión de dinero y tiene que haber otra propiedad, por supuesto, eso es lo principal. Bueno, pues ya finalizando este bloque, ¿sí o no al Mundial? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí, eso está claro. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro producto, le llaman el oro líquido de Andalucía, el aceite de oliva, ese que cuando usted va al supermercado, pues ve que cada día sube y sube y sube. Ya hay muchos memes con echarle una jeringuilla de aceite a la sartén, porque si no, la verdad es que es un producto cada día más caro. Vamos a ver una pantalla, me voy a poner las gafas para así poderlo ver mejor, de cómo han subido los precios del mes de septiembre al de octubre en algunas de las grandes superficies. Fíjense, en septiembre, en una gran superficie valía 36,95 una garrafa de 5 litros y un mes después casi el 75% más, 64,59. En otra lo subieron un 6,8, de 46,85 a 50, y en otra gran superficie de 43,76 a 47 euros, un 6%. Bueno, aquí tenemos a un economista como es Ángel Yagüe, me quito ya las gafas porque ya he podido ver bien esos datos, pero es verdad que cuando vas al supermercado la sequía afecta a todo, pero es que estamos pagando a precio de cosecha del año que viene la cosecha del año anterior, sí, del pasado, vamos. Efectivamente. El olivar español tiene varios problemas. Uno, básicamente, efectivamente, es el de la sequía, la baja productividad. Es un olivar que necesita reformarse, y un olivar, en muchos casos, el más antiguo, que necesita mucha mano de obra, es intensivo en mano de obra para el vareo. Eso es decir, que al no poderse automatizar realmente ese coste de la recogida de la aceituna, incluso la más temprana, lo que se llama el verdeo, es caro.
es caro, los salarios mínimos han subido también mucho y bueno, por lo tanto, y es más, es difícil incluso encontrar gente que recolecte la aceituna. Con lo cual nos encontramos con un panorama un pelín complicado, que es, tengo un olivar que incluso por su edad produce menos aceituna, no llueve, con lo cual produce menos aceituna y de menor calibre, es decir, más pequeñita, y recogerla me cuesta cada vez más. Y es más, tengo incluso dificultades para reclutar cuadrillas para que me recojan. Todo eso lo metemos en un cóctel y tenemos una subida de precio importante. Es cierto que hay algunos pues agricultores que están más profesionales, que están incluso cambiando olivos que puedan ser centenarios, con más de 200 años, por un olivo joven, en una serie de explotaciones, porque aquí no solamente para recoger es importante si el olivo es más joven o no, sino también dónde está situado. Es decir, tú puedes automatizar mucho la recogida si tú lo tienes situado en hileras equidistantes, en los que pues toda la explotación está en un terreno más o menos llano y en el que además puedas desplazar maquinaria agrícola, que es lo que realmente al final acaba abaratando el coste unitario del kilo de aceituna en bruto, ¿no? Que es la base del aceite de oliva. Pero si lo tenemos en pendiente, lo tenemos en zonas en las que es difícil la recolección. Hoy día estamos viendo que para muchos trabajos es difícil encontrar personal. Pues imaginaos lo que supone la recogida de aceituna, lo que es la vendimia, etcétera. Es difícil encontrar personal y eso encarece la recogida y eso al final acaba en el precio del producto final. Unido a que hay poco, pues tenemos este cóctel tan inquietante. Una expresión que me gusta mucho tuya, la tormenta perfecta, ¿no? Es la tormenta perfecta, efectivamente. Generalmente cuando tenemos este fenómeno, la tormenta... Además la economía... sin llover, tormenta perfecta sin llover. Sin llover es una tormenta de secano absoluta, ¿no? Pero fijaos, la economía siempre tiende al equilibrio. Cuando, por ejemplo, ahora hay poco aceite y es caro, generalmente atrae a nuevos productores porque tienen más retorno de su inversión. Y cuando hay muchos productores y el precio cae, de hecho en economía hay un concepto que se llama la trampa del crecimiento empobrecedor. ¿Eso qué significa? Todo el mundo piensa, cuando hay una buena cosecha es fantástico para el agricultor. Pues no, por una razón, porque hay tanta abundancia de ese producto que el precio cae, muchas veces incluso por debajo del coste. Entonces, claro, es una ruina, es lo que hemos visto en muchas ocasiones cuando hay sobreproducción, que la gente tira los tomates, echa la leche... O guardaban el aceite para otro año, que eso lo ha hecho el productor de aceite. Generalmente, nosotros antes teníamos también una planificación, formaba parte, no sé si era incluso del INI, lo que era la red de silos del Estado. Éramos un país evidentemente mucho más pobre, mucho menos comunicado con el exterior y claro, pues por ejemplo para regular el precio del trigo, ¿qué es lo que se hacía? Pues un concepto que luego los americanos perfeccionaron con el concepto de reserva estratégica, que es cuando hay mucho lo guardo, lo pago a un precio más o menos justo que garantice que el agricultor tenga puede haber rentabilizada su explotación, le da un precio que le permita vivir y lo guardo para que cuando haya poco, ese almacén regulador puede ir sacando esa existencia al mercado y el precio, que tiene la tendencia a subir porque hay poco, se va de nuevo suavizando porque tú estás sacando esa reserva estratégica. Los norteamericanos luego lo perfeccionaron con el petróleo después de la crisis, ¿no? Pero eso es la macroeconomía. Vamos a la microeconomía, que es la nuestra. No, pero es el mismo ejemplo. Yo tengo una cosecha buena, no la vendo toda, la guardo. Claro. La guardo. Y el aceite, las olivareras lo han hecho mucho en muchas ocasiones. Sí, por supuesto. Pero digo lo de la microeconomía porque, bueno, cuando vamos al supermercado, tú cuando vas al supermercado y ves el precio del litro de aceite, yo ya estoy viendo cómo hay gente que está detrayendo el consumo. Es decir, pues no voy a usar tanto el aceite de oliva, o no voy a freír las patatas con aceite de oliva, o voy a comprarme una air fryer. Sí, que está muy de moda la freidora de aire. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, lo que pasa que muchas veces en nuestra vida cotidiana, pues no tenemos tiempo, es ir a ver las ofertas, ¿no? Porque ahí ya se han visto los datos que dependiendo del supermercado está caro, sí, pero mucho más caro, o incluso duplicando el coste, ¿no? Entonces, es verdad que hay que tener más cuidado y hay que ser más selectivo en cuanto a se compra, ¿no? Y por otro lado, el reducir el aceite de oliva es un error porque es vida, ¿no? Al final estamos jugando con nuestra salud y está demostrado que el aceite de oliva tiene muchísimas propiedades beneficiosas para el ser humano, ¿no? Ahora, eso sí, yo por último, para rematar el tema, ¿no? Hemos visto también en redes sociales como el mismo litro de aceite en Portugal
costaba 4,95, aquí en España 8,50. Es decir, por eso te decía antes que las cadenas, no los productores de aceite, porque ya lo vendieron en su momento, las cadenas están repercutiendo el precio del año de la próxima cosecha en este mismo año. Aunque sea un ejemplo macroeconómico, como antes comentabas, pasa mucho. Nosotros hoy día estamos consumiendo la gasolina que es de un crudo que se compró posiblemente hace un año. Pues con el aceite puede pasar exactamente lo mismo. El concepto de reserva estratégica que te decía, básicamente no solamente está, por ejemplo, en la producción, o no solamente lo regulan los estados, sino también los mercados. Es más, a través de derivados financieros que son los futuros. Antiguamente, pues imaginaos, de hecho uno de los primeros que se inventan es el futuro sobre cítrico en Valencia, que es tú comprabas la cosecha de naranjas que aún no estaba casi ni siquiera sembrada ni en el árbol a un precio cerrado. ¿Por qué? Porque tú necesitabas asegurarte el precio, pues por ejemplo si hacías mermelada, pues que esa cosecha de naranjas tuviera el precio que tenía que tener. Y luego le trasladabas el riesgo realmente al productor. Si él podría vender más caro, pero como se ha comprometido a vendértelo a un precio, pues te lo tiene que vender a ese precio. O también ese riesgo puede ser para el de las mermeladas, que si el precio cae, pues dice, bueno, pues a lo mejor no le compro al que se lo tenía pactado, no ejerzo esa opción de compra, sino que lo compro en el mercado que me sale mucho más barato. Pero en el fondo tengo un suelo de precio de mi materia prima, que son las naranjas. Pero en Chicago, de hecho, no sé si recordáis, hace unos 8 o 9 años hubo un problema sobre el precio del trigo porque los grandes fondos de inversión especulaban sobre los derivados del cereal y ocasionaron una escasez. Además, es algo que muchas veces hasta difícil de entender pues, al común de los mortales, una escasez de algo que todavía ni siquiera había germinado. O sea, realmente parecía que no iba a haber trigo para nadie porque casi todos esos fondos de inversión, que ni se dedicaban a la panadería, ni a la pastelería, ni a productos derivados de la harina, ni nada, tenían ya copadas toda la producción de trigo del año siguiente, o de dentro incluso de 2 años. Entonces, claro, es verdad que el mercado financiero muchas veces distorsiona esa economía financiera, y eso lo hemos hablado en multitud de ocasiones, esa economía financiera muchas veces distorsiona la economía real. La economía que antes comentábamos de ir a un supermercado y que de repente dice, bueno, ¿y por qué está subiendo tanto? ¿O por qué cuando voy al surtidor ahora la gasolina está tan cara? ¿Por qué? Pues porque se negocia más allá de la oferta y la demanda, porque estamos hablando de la oferta y la demanda a futuro y puede generar una escasez a futuro, pero que el mercado ya percibe hoy. Pues queridos consumidores, usted es consumidor, usted también, todos. Yo lo soy también, y ustedes que están en sus pantallas también son consumidores. Va a seguir subiendo el aceite, eso está más claro que el agua. Vamos a hacer una pausa, después volvemos con nuestra entrevista y después de esa entrevista, ya saben, aquí está Ángel Yagüe y Gemma Lobillo. Estamos aquí en nuestra tasca particular de 7 Televisión, en las luces de la ciudad. Es el momento de nuestra entrevista, un Malagacón, hoy con el presidente de Bancosol, Diego Vázquez. Bienvenido. Muchas gracias. Pues la verdad es que Bancosol es una entidad que sin duda los malagueños aprecian mucho, no solo en la provincia de Málaga, sino en toda España, todos los bancos de alimentos que hay. Pero hacéis una labor muy importante, sobre todo en una época ahora. Primero tuvimos la pandemia, que fue una época muy complicada, muy dura, porque mucha gente no podía trabajar y estaba en ERTE. Y ahora tenemos una época todavía más complicada porque han subido las hipotecas, porque ha subido el IPC, ha subido la cesta de la compra. Y la labor de Bancosol se hace cuanto más necesaria todavía, ¿no? Pues sí, realmente ahora mismo estamos atendiendo a 47.229 usuarios finales a través de 169 entidades sociales en Málaga y provincia, son las entidades que están vinculadas a Bancosol. A mí lo que más me duele también son más de 14.000 población infantil, esos niños que son nuestro futuro, que nos tenemos que batir en cobre para que a ellos no les falte absolutamente nada. Gracias a la sociedad malagueña. No me cansaré de decirlo, desde que empezamos con la gran recogida en el 2012, esa bolsa que con tanto cariño nos daban, ahora con el COVID que nos hizo a todos reciclarnos, como digo yo, mover culillos si queríamos seguir, porque teníamos un pico más de 58.000 personas
estamos atendiendo, y dimos una vuelta porque si tenía claro Banco Sol es que sí o sí, no había un no, teníamos que seguir estando al frente, seguir luchando, seguir mejorando la calidad de la vida de las personas que no tienen el mínimo de dignidad con una alimentación, y se vio la opción de captar fondos, el equipo humano que hay en Banco Sol, los profesionales que tenemos, los voluntarios, entre todo, y se vio a ver cómo iba a responder la sociedad malagueña de cambiar de la bolsa, cambiar al euro, a una donación. Se le explicó a los voluntarios, era impensable también movilizar a esos más de 4.000 voluntarios que iban por las tiendas con sus bolsas y con tanto cariño como antes te he dicho nos daba, pues se le dio formación para ya explicar qué era Banco Sol, para captar fondos a través de los teléfonos, del Bizum, el 00887, las 2 cuentas, porque no se podía estar en los supermercados, y fue un éxito. La sociedad malagueña dio un puñetazo, fueron 1.050.000 euros que nos quedamos todos, pues claro, el último año se habían recogido unos 800.000 kilos de alimentos, nosotros en buena lógica de mira, a lo mejor cogemos 500.000 euros por ahí para darnos un respiro de poder seguir atendiendo, pero la sociedad malagueña tiene un corazón inmenso, que eso es lo que nos diferencia del resto, pues tenemos playas, museos, hoteles, la gastronomía de lujo, pero como este que tenemos aquí, ese es el número 1, y gracias a la sociedad malagueña pues este año hacemos 25 años, estamos de aniversario, el día 20 celebramos el acto final en el Ergadevin, en el auditorio de Diputación, un reconocimiento a voluntarios, a empresas, a autoridades, porque todos formamos la familia de Banco Sol, el 1.700.000 y pico habitantes que hay en Málaga y provincia, cada uno aporta dentro de sus límites o sus posibilidades, aporta para dignificar a esas personas. Diego, porque lo decía usted, 58.000 personas necesitaron en el momento de la pandemia pues la ayuda, sí, la solidaridad de los malagueños y de Banco Sol. Y ahora pues pasa eso, ¿no? La gente tiene problemas porque la hipoteca le ha subido 300 euros, la cesta de la compra le ha subido 40 o 50 euros cada vez que va. Son trabajadores que no llegan a fin de mes o que no pueden darle toda la calidad alimenticia que quieren a su familia. Totalmente, allá además el perfil de personas que van a las entidades nuestras a cambiar, ya no son los que están cronificados, sino son personas normales como tú y yo. Hoy voy con corbata, mañana por las circunstancias de la vida pues no puedo seguir, o mi señora no puede seguir trabajando, o ninguno de los dos, o como bien has dicho tú, la subida de la hipoteca, que nada más que para la subida de hipoteca se necesita casi un sueldo, más el incremento tan bestial que hay en los productos de alimentación, pues hay una mayoría de personas que no pueden llegar, se están valorando incluso si pagar la hipoteca o comer, todas esas cosas que te duelen en el corazón, y los que van a través de nuestras entidades se lo decimos claro, que si va cumpliendo los requisitos, porque si nosotros luego tenemos unos parámetros muy estrictos para poderse dar de alta en Banco Sol, pues nosotros pasamos 3 auditorías todos los años y tenemos una serie de controles para que realmente la persona que dona el euro o la empresa que dona el kilo de alimento le llegue realmente a la persona que lo necesita. Y para eso hay que tener unos protocolos de actuación como tenemos nosotros, y ya te digo, ahora mismo estamos en 47.229 usuarios finales y ahí estamos afrontando y dándole lo mejor que ellos necesitan. Es una labor infatigable, porque ustedes están ahí pico pala, rascando el euro de donde se puede, también de las administraciones públicas, de las grandes empresas, pero muchas veces hablamos en los medios de comunicación de las colas del hambre, ¿no? No solo está Banco Sol, también hay comedores, hay otras asociaciones que también dan, bueno, los Ángeles de la Noche, por ejemplo, 1.000 raciones diarias, ¿no? Qué difícil es también para esa persona que, bueno, tiene que decir: necesito de la ayuda, porque dar ese paso. Sí, efectivamente, tiene que concienciarse. Allí el equipo que tenemos de entidades sociales pues asesoran a las entidades, a los que vienen en esas entidades, y le vamos mentalizando que estos son momentos esporádicos en la vida, que hay que pasarlo, hay que tener la dignidad de poder alimentar a tu familia, pase lo que pase, y también tenemos un área de inclusión sociolaboral,
que es muy importante. Hace 7 años que se creó también Banco Sol, porque los malagueños somos culos inquietos. A nosotros se nos conoce casi siempre nada más que por la recogida y distribución de alimentos. Y también tenemos un departamento de inserción laboral. Ya en estos 7 años han salido de esa base de personas vulnerables más de casi 1.100 personas. Fíjate, es un granito, vamos acompañando, efectivamente, y vamos aportando, como dice nuestro presidente Francis, que ya le he copiado, a ser personas libres. Es muy importante, como yo comento, dar la mejor caña, el mejor hilo, el mejor anzuelo, la mejor carnaza. Toma el primer pez y aquí tienes la caña, y dignificar a las personas también con un puesto de trabajo. Diego, le veo ahí con unos datos que son del último trimestre, ¿no? Sí, efectivamente. Son muy importantes. Son, como hemos comentado, estamos trabajando con 169 entidades sociales en Málaga y provincia, porque nuestro ámbito de actuación es Málaga y la provincia. Ahora mismo tenemos 47.229 usuarios finales. ¿Por qué sabemos que son 47.229? Porque nos tienen que aportar las entidades sociales un certificado de un trabajador social, el cual indica que Diego Vázquez está en situación vulnerable y que tiene 2 personas a su cargo. Y entre ellos también población infantil, 14.077, como te he dicho, niños. Gracias al cambio del modelo que hemos hecho, pues ya podemos atender a la población infantil con potitos, que antes, como eran productos un poco más caros, pues llegaba hasta febrero o marzo, ya a partir de esa época, igual que la leche, que es un producto el más demandado que tenemos, la leche. En febrero ya no había leche, ahora ya comprando, previniendo las compras, ya tenemos durante todo el año leche. Tenemos durante todo el año los potitos, las leches que necesita la población infantil, las entidades que tenemos que exclusivamente se dedican a la atención de este segmento tan importante en la sociedad, que es nuestro futuro. Y hemos distribuido casi 3 millones de kilos de alimentos ya, 2.998.000, y los platos preparados, que esto es la quinta gama, que también con el tema del cambio de recogida, pues podemos comprar en origen los platos preparados que no necesitan frío, vienen ya con los nutrientes, las proteínas, y el ahorro energético es calentar y comer. Y ya se va dignificando todavía más a las personas. El año pasado en Navidad a cada usuario pues le enviamos un plato de carrillada para que tuvieran una cena un poco más digna. Decía usted que con la pandemia les hizo cambiar el chip, la gran recogida, que era pues eso, todos los voluntarios y las personas que iban dejando su bolsa con productos. Con el tema del COVID no se podía estar y bueno, la verdad es que lo han hecho ustedes, se han renovado, modernizado, y efectivamente con la aportación es mucho más efectivo a la hora que ustedes ya van a comprar los productos. Y yo me imagino que productos como por ejemplo el aceite de oliva, que ahora está tan caro, ¿cómo lo hacen ustedes para poder tener ese aceite de oliva o tener otro sustitutivo? Sí, ahora mismo el aceite de oliva no lo estamos comprando porque está disparado el precio y no puede ser. Ahora mismo estamos dando aceite de girasol y ahí nos vamos apañando con otros complementos, como ya te digo, con los platos estos preparados que ya vienen con todas. Pero lo que le quería decir, sí, lo que están haciendo ustedes es como comprar a futuro, es decir, pueden acomodar la cesta de la compra de Banco Sol a la temporada o al producto que en ese momento puede tener un precio más asequible. Nosotros cuando hicimos el cambio, lo primero que fue crear una central de compra. Preguntamos de qué producto era lo que necesitábamos y fuimos a origen pidiendo 3 presupuestos, como todas las entidades y esto, y cogimos de cada segmento en origen. Entonces, claro, antes la inflación yo lo decía muy claro, digo, mira, nosotros vamos a origen y por el euro que nos han donado nos traemos 2 litros de leche. Yo voy a un supermercado y es 1 euro el litro, que ahí ganábamos en esto. Ya el espacio, ya no tenemos que tener lleno los almacenes, ya vamos comprando según las necesidades, porque antes cuando era recogida física incluso teníamos que alquilar una nave porque también coincidía con el FEA, que son los alimentos que vienen de Europa a través de la subdelegación del gobierno central,
y no había espacio físico entre lo que se recogía más los 800, 900 mil kilos que venían, no había espacio físico. Los alimentos, se mareaban los pobres porque se recogían en el supermercado, se llevaban al centro logístico de esa cadena nos lo enviaban, nosotros clasificábamos durante un mes, que en enero los alimentos estaban ya en la puerta diciendo, darme ya salida. No, habían pasado casi 2 meses. Exactamente, darme ya salida. Que ha sido todo un beneficio el cambio. Lo que sí quiero transmitir es la tranquilidad al usuario que dona ese euro, que ese euro le va a la persona que realmente lo necesita. Un 99,99% se puede garantizar con los protocolos que nosotros tenemos, más las 3 auditorías que nosotros pasamos, pueden tener tranquilidad y la comodidad. Diego, pues de comprar según necesidad. Exactamente, estamos ya en el final de esta entrevista. Lo ha dicho usted en la entrevista, pero recuérdelo, ¿cuándo es la gran 24 recogida? y 25 de noviembre en las cadenas de supermercados de Málaga y provincia van a estar nuestros voluntarios informativos para las preguntas que quieran hacer el usuario. Usted hace su compra y después, mira, que yo quiero donar 5 euros. Y en el ticket te sale el importe de la compra, 25 euros, donación, 5 euros y paga usted 30. Se puede incluso llevar ese ticket y desgravarlo a Hacienda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y animo a todos que colaboremos, que Málaga es solidaria y entre todos vamos a conseguir dignificar a las personas que en este momento lo están pasando regular. Diego, como usted con esa fuerza y ese ímpetu que tiene, seguro. Así que ya lo saben, 24 y 25 de noviembre, la gran recogida de Bancosol. Tenemos todos un compromiso en donar al menos un eurito, pero como bien dice Diego Vázquez, pueden ser muchos más euros. Seguimos en las luces de la ciudad, volvemos de nuevo con nuestra tertulia. Volvemos de nuevo a nuestro tiempo de tertulia. Hablábamos antes de cómo había subido el aceite de oliva y la sequía hace que, por ejemplo, la producción de subtropicales haya caído, pero de una forma estratosférica en los últimos años, sobre todo en este año. Pero también lo hemos hablado bastantes veces en nuestro programa, que hay una producción de subtropicales en una zona, Gema, como es la Axarquía, que claro, la Axarquía... Ahora mismo el pantano de la Viñuela está, luego veremos una pantalla, está al 8,7%, seco. Y ahí es donde tenemos la mayor producción de subtropicales. Y ha dicho el Colegio de Economistas que quizá plantar tanto aguacate y mango en la Axarquía no sea lo más adecuado. Claro, es que nosotros no tenemos el clima tropical, entonces no realmente es sí tenemos el sol, pero no tenemos la lluvia. Entonces hace falta una planificación de determinados productos o alimentos que se puedan cultivar, pero no todos somos susceptibles de poder hacerlo. Y como claro, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo el aguacate, el mango, pues evidentemente da mucha rentabilidad. Entonces todo el mundo quiere sacarle la máxima rentabilidad posible. Pero ¿qué hacemos si no llueve? No podemos inventarnos las lluvias y no podemos tampoco beber de donde no hay. Entonces tiene que haber una planificación para que realmente se pueda cultivar en Málaga lo que se pueda cultivar, no lo que es de otra zona. Claro, la planificación es que ya tenemos unas grandes empresas que se dedican a la explotación de subtropicales en la Axarquía y ahora el propio Colegio de Economistas, tú eres miembro de ese colegio, dice que hay que replanteárselo porque estamos en una zona en donde los acuíferos están prácticamente secos, el pantano está seco, le están trayendo agua, eso sí es verdad, agua regenerada, pero tampoco el agua regenerada es la solución para un cultivo como el subtropical. Es una solución a corto plazo, una solución, si me apura, incluso abusando quizá de un término un poco coloquial, es un parche. O sea, realmente el agricultor llega a ese tipo de cultivos. De hecho, por ejemplo, en el interior se está potenciando mucho el cultivo del pistacho. ¿Por qué? Porque, lo primero, ha habido una revolución en la dieta española. Eso va por descontado. Y los productos tropicales se importaban y el españolito de a pie estaba dispuesto a pagar un precio bastante importante por esos productos, y entonces los agricultores también, hay que recordar que también son empresarios de su explotación agraria. Pues dicen, bueno, si en vez de cultivar naranjas, manzanas, almendras, que tienen una rentabilidad baja, cultivo esto, pues voy a tener mucho más beneficio, está claro. Entonces, ¿qué hago? Quito la vegetación autóctona y replanto
pues aguacate, mango, etcétera. Efectivamente, como muy bien mencionaba Gemma, hay un problema, que nosotros no somos un país tropical ni ecuatorial. Tenemos mucho calor, muchísimo sol, pero no tenemos recursos hídricos. Y además vivimos en una zona especialmente tensionada hídricamente. Es decir, nos llueve y encima nuestros proyectos de desaladora, de regeneración del agua, etcétera, se están quedando un poquito atrasados. Y además tenemos, bueno, ya hace muchos años se replanteaba si podíamos eran sostenibles tantos campos de golf. O sea, con lo cual a eso le añadimos ese estrés hídrico, que es el tema del subtropical, pues realmente, efectivamente, hemos eliminado la vegetación autóctona. Eso siempre lo veo un riesgo, ya no solamente ecológico, sino también incluso económico, porque acabamos desplazando nuestra vegetación autóctona, nuestra especie autóctona, por otras que puedan ser más rentables, y al final acabamos alterando el medio, y muchas veces llevamos las explotaciones a callejones sin salida, que es la situación en la que se están encontrando. Ahora se compran pues grandes cisternas de agua regenerada, etcétera, y bueno, pues parece que puede ir salvando más o menos la temporada. Pero yo creo que deberíamos de pensar más estratégicamente, más que tácticamente. Es decir, esta temporada se podrá salvar más o menos, pero a largo plazo ¿es sostenible o no es sostenible? Y en un programa nosotros estuvimos, no sé si recordarás, estábamos hablando sobre esos otros cultivos que realmente tenemos que ir pensando. Somos una sociedad que somos agricultores recolectores, básicamente, ya dejamos de ser cazadores hace mucho. Pero también tenemos que adaptarnos al medio. Y ahora mismo la orientación que tienen muchas explotaciones agrarias no es adaptarse al medio físico, sino adaptarse al medio económico, buscando la rentabilidad, que también por otra parte es muy legítimo. Sí, hemos visto imágenes de cómo están esos campos de aguacates, yo los he recorrido, ¿no? Y da también pena ver cómo esos aguacates, esos árboles, se van secando, es una inversión. La que se realiza para poder plantar esos aguacates, pero claro, un aguacate necesita entre 60 y 80 litros diarios, un mango entre 40 y 50 litros, y no hay agua, y claro, muchos de esos árboles los agricultores los arrancan porque es que no es sostenible. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Pues organizarse, planificar. Se entiende a los pequeños agricultores que realmente quieren su máxima rentabilidad, pero es que cuando no se pueda regar, ¿qué hacemos? Hoy, por cierto, no ha llovido, aunque he venido. Siempre que vengo al programa llueve, pero hoy no. Bueno, ya se está complicando la cosa. No ha caído, pero bueno, está nublado, ¿eh? O sea que... Pero bueno, que es que realmente yo creo que no hay más solución que replantearse la estrategia, ¿no? Como dice Ángel. Sí, los ayuntamientos han dicho de reducir un 20% de consumo de agua, pero por el momento no hay restricciones. Nosotros hemos vivido épocas en donde del grifo no salía agua, y eso es, yo creo que la máxima alerta para un ciudadano, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de que hay que ducharse unos ciertos minutos, hay que utilizar el agua, ¿no? Porque es verdad que hasta que no vemos que no sale agua... Es que es muy fácil para nosotros, ¿no? Abrir el grifo, totalmente, que salga agua, totalmente. Y no nos damos cuenta de que hay otros países que no tienen esa posibilidad. Hay muchas personas que viven sin estas comodidades, ¿no? Pero hay que ser conscientes de esta carencia que tenemos, ¿no? Se tiene que concienciar a través de los colegios, ¿no? De los niños, que no de tirar, por ejemplo, de la cisterna, pues hay que tirar cuando es necesario, no hacerlo con la medida más reducida, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que podemos mejorar, pero evidentemente no está en la mano del ciudadano. El ciudadano puede, ser consciente de la importancia del agua, pero eso tienen que ser las administraciones y los que pongan remedio. Pues decías tú la importancia del agua, y lo vamos a ver en una pantalla que le vamos a poner ahora. Me pongo las gafas de nuevo, porque si no, no lo veo. Y es la de los embalses de la provincia de Málaga. Ahí ven que hace 10 años pues los embalses tenían 327 hectómetros cúbicos de agua acumulada, que el año pasado ya eran 100 menos, pero es que este año, si vemos cómo es la gráfica, pues son 200 hectómetros cúbicos menos. Es decir, estamos en una situación bastante complicada. Y ahora vamos a ver cómo está el pantano de la Viñuela, porque estamos hablando de los subtropicales. Y vean, hace 10 años el pantano tiene 165 hectómetros cúbicos de capacidad. Bueno, pues hace 10 años tenía 65 hectómetros cúbicos embalsados. El año pasado, que ya fue un año seco, porque llevamos varios años de sequía, fueron 17, y este año está
en 13 hectómetros cúbicos, que es bastante menos de lo que, vamos, un 8,5%. Es decir, estamos viendo que es una zona en donde llueve poco, que hace 10 años, efectivamente, estaba casi al 50% de su capacidad, pero no es solo el pantano, es que los acuíferos tampoco tienen ya agua. Y el problema es que la sequía, no sabemos si este será el último año de sequía o habrá uno más. Sí, bueno, muchas veces la proliferación de pozos ilegales, que las capas freáticas se ven absolutamente consumidas. De eso hicimos el año pasado, la temporada pasada, porque el año pasado no era, sí, era en 23, la Guardia Civil detectó 200 pozos ilegales en aquella zona. O sea, súmale a que no llueve, a que el agua que hay bajo el subsuelo la estamos explotando, realmente vamos, ya te digo, a una zona de máximo tensionamiento hídrico. Y es verdad, también tenemos unas canalizaciones cuando mucha gente... Yo siempre pensaba o reflexionaba sobre el tema de, bueno, cuando cortan el agua, por ejemplo, por las noches en determinados pueblos, y tú dices, ¿y eso qué efecto tiene? Porque tú ves que la gente a lo mejor llena la bañera, llena un montón de botellas, incluso algunas que no las va a utilizar, pero por si acaso pues necesita ducharse, fregar los platos, etcétera, lo almacena. Pero realmente tiene una explicación, porque por lo visto casi la mitad del agua que se consume, entre comillas, se pierde en las canalizaciones, mal sellado de las tuberías, una urgente necesidad de remodelación de las mismas. Entonces, claro, cuando corta el agua por las noches, realmente consigue ahorrar toda esa agua que se está saliendo continuamente. Evitamos y que no va a ningún fugas. sitio. Efectivamente. Y eso la verdad que me llamó la atención y por fin conseguí explicarme por qué eso que me parecía una política un poco, no sé, absurda, porque decía, bueno, si la gente al final coge el agua, la coge pues por la mañana cuando no la han cortado el suministro, ¿no? Pero es cierto, y ahí también coincido con vosotros, es que abrimos el grifo y no le damos absolutamente ninguna importancia a que salga el agua corriente. Circunstancia que quizás nuestros padres no, pero nuestros abuelos, para ellos era casi extraordinaria. O sea, cuando llegaban las acometidas de agua a una determinada calle, era un motivo de fiesta, pues la gente, bueno, pues iba a lavar a los cauces que había, o a las fuentes, recogía el agua. O sea, el suministro de agua ocupaba pues el 30 o el 40% de las faenas domésticas. Los lavaderos, claro, efectivamente. Es que nos hemos acostumbrado a que tenemos lavadora, secadora, claro. Tenemos el microondas, y antes pues se vivía con muchísimo menos... Sí. Con muchísimas menos comodidades. Y cuando vemos las imágenes de cómo están los pantanos, que están secos, ahí hemos visto el pantano del Chorro, el pantano de la Viñuela, es que la verdad es que ni cuando viene Santa Gema Lobillo al programa ni siquiera ahora llueve. Ni siquiera, no he tenido ese poder. Pero no. Yo he visto como... Pero bueno, pondré toda mi energía en que ocurra. En Periana, por ejemplo, en San Isidro, siempre sacan al santo y le tiran sacos de trigo para que llueva. A mí que no me tiren nada. No, pero que es verdad que vamos a ver, porque sale un santo no va a llover, pero claro, llegan a ser medidas desesperadas también, de por lo menos de alguna forma, y Santa Rita... Bueno, la fe, ¿no? También si no tenemos fe, al final, pues el ser humano necesita de eso para poder seguir para adelante, ¿no? Pero lo decía Ángel, ¿no? Se anunciaba una desaladora, el gobierno central ha dicho que va a invertir 100 millones de euros en hacer una desaladora por aquella zona, pero claro, si empieza a llover de repente, como suele pasar aquí, los políticos se olvidan de las desaladoras, se llenan los pantanos y si te he visto no me acuerdo. Sí, pero que para que se llenen los pantanos tiene que llover mucho, porque es que tiene que diluviar mucho para que caiga. No, hombre, yo creo que el que ya estamos concienciados, yo creo que los políticos están en esa línea, porque es un mal que no solamente le incumbe a ellos. El problema de los políticos, ¿no? En general, no hablo de nada en particular, es que los políticos toman decisiones de aquí a 4 años, es lo máximo que toman, ¿no? Y entonces, claro, no ven hablo en general. No quieren ver los problemas que pueden tener otros, ¿no? Pero yo creo que sí es un problema tan grave, que es que no es un problema que vayan a tener dentro de 4 años, que ya lo tenemos ahora. Y entonces también son medidas populares también, pues que este problema se pueda solucionar, ¿no? Yo creo que están en ello. Vamos a tener esperanza y fe. Yo retomo al principio del programa que hablábamos de la inversión de la Rosaleda y decía yo que había inversiones más necesarias en este momento, aunque sea de la imagen y todas las cosas, está claro que todos querríamos tener el Mundial aquí, pero efectivamente hay
prioridades, ¿no? Hombre, la desaladora yo creo que estratégicamente es fundamental. Y un poco a raíz de lo que decía... Y quizá mejorar esas fugas que hay también. Sí, por que supuesto. Eso no es tanta inversión y es más incluso eficaz. integrar mejor las confederaciones hidrográficas, que realmente funcionan como reinos de taifa, ese sentimiento de la propiedad del agua que tienen unas comunidades con otras. Yo creo que las confederaciones hidrográficas deberían estar más centralizada, aunque sea una palabra que ahora suene fatal, pero es cierto, en el fondo tenemos un país que debería estar también vertebrado, en el que hay muchas zonas en las que sigue habiendo abundancia de agua o de ese recurso que de alguna u otra manera podría o debería de poder ser integrada en el resto. Es absurdo que tengamos a lo mejor embalses llenos en zonas con una densidad poblacional bajísima, zonas con una enorme densidad poblacional, estemos prácticamente desesperados, pues intentando que nos venga un poquito de agua, etcétera. Y un poco lo que decía, que me ha hecho la verdad pensar, y el otro día hablando también en un círculo de compañeros de profesión, decían, bueno, con el tema del horizonte de los 4 años, es cierto, nuestros políticos en general toman decisiones a 4 años, y decía un señor, dice, por eso los chinos no adelantarán, porque ellos planifican a 20 o 30 años. Dice, sin importarles, claro, también tiene una cara B, no pasan por elecciones ni pasan por ningún sitio, claro. Sí. Entonces, claro, pero te hace también pensar un poco quizá en lo infantilizados que estamos como sociedad. No queremos saber casi nada de problemas, que alguien lo solucione, que sea inmediatamente, que no pensamos, incluso el cambio climático no es ni más ni menos que nosotros nos centramos en el problema de hoy nuestro, como mucho la siguiente generación, pero, o sea, nuestro hijo el que los tenga. Pero no se piensa en qué planeta le vamos a dejar si nos comemos todos los recursos, los dejamos sin agua dulce, etcétera, 3 generaciones después. Y yo creo que esa labor debería hacerse incluso desde el cole, que seamos consumidores responsables, como antes comentábamos con el agua, que eso no sale por arte de magia del grifo y es abundante e infinita, por mucho que si yo tengo el grifo abierto, muchas costumbres que tenemos pues eso, de las duchas, de tirar de la cadena continuamente, pues a lo mejor tengo unas costumbres más moderadas en ese sentido. No quiero con esto contribuir a la falta de higiene. Pero efectivamente, que sí, seamos conscientes de que es un lujo, así de sencillo. Todos nos hemos criado ya en casas con agua corriente, pero es un lujo. Pues un lujo es tenerte como tertuliano. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Tú siempre... También es un lujo tenerte como siempre. Gracias. A ti, Gemma Lobillo. Nos vemos en otra ocasión. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que volvemos la próxima semana, como siempre, los miércoles, aquí en 7 Televisión.